Hola de nuevo. En esta tercera lección, siempre todavía dentro de este módulo introductorio, vamos a hablar sobre las políticas victimales, el activismo victimal y los medios de comunicación, es decir, cuestiones muy actuales y muy candentes. Por un lado, tenemos que pensar cómo el surgimiento de las víctimas, el protagonismo de las víctimas, como hemos visto en anteriores lecciones, es algo muy reciente, es algo que sucede, en primer lugar, en el ámbito anglosajón en los años 60, aunque la victimología como ciencia empírica surge en esos años 40 con esa orientación positivista. Lo que es, de alguna manera, ese protagonismo que se puede ver en el ámbito legislativo surge en los años 60. ¿Y por qué surge? Bueno, se dieron una serie de corrientes, pero en ellas destaca el movimiento feminista de los años 60, es decir, una preocupación por que el sistema penal considerase no solamente los derechos de la persona acusada y en su caso condenada, sino también de la posible víctima. Es decir, el Estado interviene para garantizar, y eso tiene un gran sentido, todas las garantías de una persona que se le está acusando de un delito, quizá falsamente. Eso está muy bien, pero ¿en qué papel o cómo también proporcionar una serie de garantías a las víctimas? Surgen una serie de movimientos y eso es lo que llamamos el activismo victimal, es decir, grupos de víctimas y grupos en favor de los derechos de las víctimas. Y esto es algo que realmente podemos ver más en los años 60. En el caso de nuestro país es algo que hemos visto en décadas más recientes. Ese activismo de los años 60 se traduce en Estados Unidos en una serie de modificaciones legislativas. Y nos gustaría destacar en el ámbito internacional la Declaración de 1985 de Principios de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder. Hasta 1985, en el ámbito de Naciones Unidas, no hubo ninguna norma que recogiese de alguna manera los derechos de las víctimas en general de todo tipo delictivo. 1985 es un año muy reciente, por lo tanto tenemos que pensar que ese activismo victimal ha llegado bastante tarde. Y en la lección de alguna manera también se plantea por qué ha llegado tan tarde. Lo que ha ocurrido es que desde el año 1985 hasta la directiva, en el caso del contexto europeo, hasta la directiva del año 2012, esos derechos no se han positivizado. Es decir, la declaración de 1985 es lo que en derecho se conoce como soft law, un derecho que no es jurídicamente vinculante. Si yo lo alego ante un juez, el juez no tiene por qué aplicarlo. Sin embargo, la directiva del año 2012, con su transposición en el Estatuto Español del 2015, sí. Por lo tanto, vemos una evolución hacia la positivización de los derechos. El activismo victimal, el activismo de una serie de grupos sociales, no solo de víctimas, sino de apoyo a las víctimas, podemos pensar los más significativos como violencia de género, abusos sexuales, terrorismo, etc., han hecho que se vayan, de alguna manera, recogiendo en normas esos derechos de las víctimas y que se pidan y se demanden no solamente compasión, no solamente una solidaridad entendida en esos términos de compasión, sino una serie de derechos positivos que yo puedo reclamar ante los tribunales. En ese sentido, hay algunas personas, y especialmente desde el mundo del derecho penal, que critican el activismo victimal porque han hecho un sistema punitivo peor, han hecho un sistema penal más punitivo, un sistema penal donde incluso dicen se ha introducido la venganza. Se ha dado, si se quiere, lo que se conoce como un derecho victimal simbólico, es decir, se han introducido toda una serie de derechos para las víctimas, pero realmente, según nos dicen muchos estudios, no hay recursos suficientes para aplicarlos. Por ejemplo, en el Estatuto del 2015 hay una disposición donde se dice que no habrá partidas presupuestarias adicionales para poder aplicar esta ley. Y por lo tanto se dice esto es algo de cara a la galería, de cara a un símbolo, decir que se hace algo, pero realmente sin cambiar nada. La famosa frase de gato pardo. Bueno, pues frente a esto habría que decir que realmente no es muy justo acusar a los colectivos de víctimas de haber hecho un derecho penal más punitivo, porque el derecho penal lleva siendo más punitivo desde hace mucho antes de que surgiera este protagonismo de las víctimas. Por lo tanto, esto es algo que empíricamente no se contrasta. Y además, si no hubiese habido esa reivindicación de derechos de las víctimas, probablemente no tendríamos un cambio en el sistema. Es decir, en la actualidad necesitamos equilibrar y no es incompatible bajo una concepción de derechos humanos interdependiente e indivisible los derechos de las víctimas con los derechos de la persona condenada, porque además son roles que muchas veces se pueden solapar simultáneamente o posteriormente.
En esta lección finalmente veremos cómo los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Tienen un papel fundamental básicamente en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a constructores de esa categoría de víctima. Los medios de comunicación construyen la víctima ideal. Dan una serie de nociones sobre cómo son las víctimas de delitos violentos, cómo son las víctimas de terrorismo, cómo son las víctimas de trata, cómo son las víctimas de ciberbullying, etc. Y muchas veces pues no matizan o ofrecen una perspectiva de una víctima vulnerable, nunca resiliente, etc. Ese es un rol muy importante que tiene que ser estudiado por los victimólogos en conjunto con los profesionales de las ciencias de la comunicación. Pero además, y esto está recogido en el Estatuto de la Víctima y en la Directiva Europea, los medios de comunicación pueden producir victimización secundaria, ese concepto del que trataba la lección 2. Victimización secundaria porque los medios de comunicación, en busca de la noticia, en busca a veces incluso de vender periódicos o de tener más audiencia, muchas veces hacen un tratamiento escandaloso y un tratamiento poco respetuoso de la dignidad, del derecho a la intimidad, a la vida privada, a la protección de datos, a la vida familiar de las víctimas. Por ello, cada vez más hay códigos deontológicos, tanto, por ejemplo, nosotros en nuestro ámbito de Euskadi Irratia, como de Televisión Española y otros medios, tienen una serie de códigos deontológicos, muchas veces promovidos por grupos de ayuda de las víctimas que trabajan conjuntamente con ellos para ofrecer un tratamiento adecuado de las noticias y para dar un trato adecuado a las víctimas con las que pueden relacionarse. En todo caso, veremos también cómo se plantea un conflicto que finalmente tendrá que ser resuelto por los tribunales. Derecho a la información, derecho a la libertad de prensa, en su caso, y esos derechos individuales de las propias víctimas que han sufrido el delito a la dignidad, a la intimidad, a la vida privada, etc. En todo caso, lo que planteamos también es que esa colisión de derechos es algo que no solamente tienen que resolver los jueces, sino que tiene que haber también un entendimiento de por qué las víctimas sufren tanto con un tratamiento inadecuado por parte de los medios. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de derechos en términos jurídicos, sino también, lo que veremos en otras lecciones, de ética del cuidado. Espero que os interese esta lección, es corta, pero sin duda tiene numerosos elementos para que incluso podáis desarrollar un trabajo final. Muchas gracias.